habla, como el capítulo 11, habla de que la mujer se debe, o sea, que hace como una analogía de que se tiene, que no puede hablar, Sí. no se tapa la cabeza, Sí. y si no sería como hablar rapada o algo así, o sea, vergonzoso. Sí. Y no, la verdad no entiendo muy bien qué quiere decirnos Dios a través de esos versículos. Híjole, es bien interesante la pregunta y la respuesta es muy bizarra. Miren, váyanse ahí, es Corintios 11, ¿no? La respuesta es muy extraña, ¿eh? Muy, muy, muy extraña. Y de hecho, ahora que escuché algunas prédicas de César Vidal, ya ves que pues hay lugares donde les dicen pastoras, ¿no? Pero él decía que en los tiempos de antes, cuando es en los libros de Hechos, sí, que llegan a la casa de Lidia de Priscila y de Aquila, y que ellas pues, también predicaban, entonces que decía que pues que no había problema, que no le hiciéramos tanto interés a eso, porque finalmente si no las piedras van a Sí. Ese son el tipo de cosas que a mí no me hacen sentido, aunque lo diga César Vidal. Sí. Porque el texto es muy claro. Miren, el griego, al igual que el español, también tiene masculino y femenino. A diferencia de otros idiomas, que es parejo, ¿no? El griego también usa un lenguaje específico cuando está hablando a una mujer o a un hombre. Y siempre que se habla de liderazgo en la iglesia se usa lenguaje masculino, siempre. Además de que si nos vamos a Timoteo, a la primera carta de Timoteo, cuando Pablo le dice los requisitos para un obispo, porque finalmente Timoteo va a ser el encargado de nombrar a los obispos o a los pastores, nosotros lo entenderíamos así, todas las instrucciones van dirigidas a un hombre. ¿Se acuerdan? Que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que no ame las ganancias deshonestas, etc. Está dirigido en un lenguaje masculino. Entonces, oye, Dios es misógino, ¿no? No, miren, les contesto por partes. Entonces, miren, es Corintios 11. Y ahorita los dejo flotando con esta pregunta en su cerebro. 11. 10, pero desde antes viene, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vienen varios versículos que también. Sí, miren, les leo desde el 2. ¿Corintios qué, perdón? Primera de Corintios 11, 11:2. Para darles la explicación completa, fíjense, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Miren, me detengo ahí tantito. Entonces empieza dando ¿cómo les diré? Como autoridad. Sí, exacto, el organigrama, ¿no? Bueno, arriba está Dios, abajo está Cristo, abajo está el hombre y abajo está la mujer. Oye, ¿eso quiere decir que la mujer es menos o el hombre? No, o sea, está dando, es este tema de la autoridad, ¿no? Y como va a decir Pedro, toda autoridad viene dada de Dios, ¿no? Toda. No hay algo que a Dios se le haya escapado. Y entonces ahorita voy a cerrar la idea de las pastoras y esto con esto que les estoy diciendo. Fíjense, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y miren, déjenme... bueno. Ahí el 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es Génesis, ¿se acuerdan? Ajá. Pero fíjense el 10, aquí está la respuesta, muy extraña. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿a qué se refiere? Es que se tape la cabeza o que se corte el pelo para que no parezca mujer, a causa de los ángeles. ¿Por qué? Está yendo a Génesis 6. Por cuando los hijos, exacto. Los hijos de los hombres. Sí. ¿No? ¿Cómo los hijos? Los hijos de Dios, ¿se acuerdan? Ven que las hijas de los hombres son hermosas y entonces bajan y se meten con ellas. Y entonces esto literalmente es así, ¿eh? ¿Por eso las judías se ponen pelucas? Sí. Y si han visto
los sábados en Polanco o acá en Tecamachalco o algo, traen cubierta la cabeza, las mujeres. Literal es esto, es para que, sí, se cubren con, sí. Para no verse raro. La idea es esa, ¿no? Mira, hay de dos, o te cubres en señal de que tú estás bajo la autoridad de alguien, es decir, que estás ocupada y que no puede llegar el angelito a agarrarte, o de plano te cortes el pelo, para ver si en una de esas pasas desapercibida, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo parte de la base de que lo que pasó en Génesis 6 puede seguir pasando. Y la pregunta del millón es, ¿sigue pasando? Pues es así, se las debo, ¿no? ¿Quién sabe? Lo más probable es que sí. Porque convivimos con ángeles, partimos de esa base, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes han hospedado ángeles, ¿no? Dice la Biblia, sin querer, ¿no? ¿Quién sabe? Luego tendrían... o sea, la propia Biblia te habla de que los ángeles aprenden de nosotros, ¿no? Eso también lo dice Pablo. Los ángeles aprenden de la iglesia y entonces, pues tú no sabes qué día a la iglesia llega y se sienta un cuate y pues igual y ni era humano, ¿no? Igual y era un angelito y tú ni enterado. Entonces, este es lo que ellos tienen flotando en la mente. Entonces, si algún día llega un ángel y se sienta y ve a la chava, voy a exagerarlo y a sacarlo de su época, pero ve a la chava en minifalda, pues al angelito igual y en una de esas se le vienen pensamientos algo intrusivos, ¿no? Y entonces va a terminar metiéndose con la chava y entonces vamos a regresar a Génesis 6, muchachos. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Entonces dice, miren, mejor evitemos esto, tápense, pónganse una señal de autoridad, es decir, que no están solas, que ustedes tienen quien brinque por ustedes y así. Exacto. Sí, entonces esa es la idea de este pasaje, que tengan cuidado, porque lo que pasó en Génesis 6 puede volver a pasar, de acuerdo a lo que Pablo tiene en la mente. Insisto, ya si eso sucedió otra vez o sucede ahora, quién sabe, pero pues esa es la idea. Oye, ¿y las pastoras? Bueno, pues insisto, aquí en este organigrama, entre comillas, está Dios, está Cristo, está el varón y está la mujer. Oye, la mujer no puede enseñar, si esa es la idea, ¿no? Que la mujer anciana, por llamarlo de alguna forma, no por edad, sino por experiencia, enseñe, ¿se acuerdan? A las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a tener ordenada su casa. Y no se refiere a lavar los trastes, sino a ser una mujer, ¿se acuerdan? Como la de Proverbios 31, a ser sabia. ¿Se acuerdan? Exacto. No, pero habla de la sabiduría, ¿no? Habla de la sabiduría porque... Claro, esa es la idea. Miren, y si de algo adolece nuestra iglesia es de maestras, ¿no? Hacen falta maestras del bien, las llama la Biblia, ¿no? Entonces, más que yo te vaya a agarrar a enseñarte cómo se lava un plato, cómo se barre, es, oye, te voy a enseñar a lo mejor en dónde la he regado, dónde he hecho bien y qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado en mi casa, ¿no? Oye, pues cómo trato a mi marido, cómo trato a mis hijos, ¿no? Cómo administro el dinero, o sea, exactamente todo eso, ¿no? Esa es la idea. La mujer lo puede hacer, insisto, por favor, sí. O sea, de verdad hace mucha falta, mucha falta. Y es la idea, ¿no? Entonces, lo único con lo que Dios no está de acuerdo es con que ejerzan autoridad sobre los hombres, ¿de acuerdo? Oye, ¿por qué? Pues miren, va a haber quien te dé explicaciones psicológicas, ¿no? Ay, es que la mujer está hecha de esta forma, sus sentimientos. No creo que vaya por ahí. Simple y sencillamente, me preguntaba mi esposa ayer, ¿no? Justo en este tema. Oye, entonces, si la mujer fue hecha como complemento del hombre, ¿por qué no simplemente Dios le dio al hombre las cualidades que le hacían falta, como que lo completó a él solo, y pues ahorra querer a la mujer, ¿no? Entonces le decía, no, es que no estamos hablando de este sentido romántico de la media naranja, ¿no? Donde al hombre le hacía falta ternura y entonces hacia la mujer. Esa no es la idea. ¿Se acuerdan cuál es la expresión? ¿Cuál es la queja de Dios cuando crea a la mujer? Antes, ¿no? El Génesis te va narrando que crea la luz y que crea la tierra y que crea el agua y que crea todas las cosas. Y dice, claro, sí, pero hasta ahí no hay queja. Todo lo que Dios va haciendo, dice el pasaje, que fue bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La primera queja viene cuando ve al hombre, exacto, y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es la respuesta. Para eso existe la mujer. No porque tenga cualidades que el hombre no tenga o viceversa. No son, ¿cómo les diré?
Sí, exacto, no es un lego, ¿no? Partes de la base de que no es bueno que el hombre esté solo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Eclesiastés tiene la respuesta completa, ¿no? Y este versículo lo usan para las invitaciones de las bodas y es muy bonito y tiene razón, ¿no? Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esa es la queja de Dios. Entonces, a veces a mí me está llevando el tren y viene mi esposa y ya, a ver, ya, hombre, ya, deja de chillar, ¿no? Digo, no, ella es mucho más tierna, ¿eh? Pero esa es la idea, ¿no? Y viceversa. A veces ella está tirada como trapeador y pues ahí voy, ¿no? A ver, véngase, ¿no? Pues sí, ese es todo, ¿eh? Ese es todo. Dios no nos hizo para estar solos, ni a hombres ni a mujeres. Entonces, el plan de Dios es este. Oye, ¿cuál es la explicación de que psicológicamente? ¿Quién sabe? Pregúntenle a Dios. O sea, partimos de la base de que este es su diseño y el diseño es perfecto. Que ya lo hayamos tergiversado y eso es otro boleto, pero el diseño es perfecto. Entonces, bueno, pues esa es la idea. La mujer es valiosa para Dios. Miren, la Biblia está llena de mujeres increíbles, ¿no? Esther, Ruth, María, ¿no? Priscila, Abigail, ¿no? O sea, hay muchas mujeres muy valiosas en la Biblia. Dios no es misógino, para nada, ¿no? La sabiduría la encarna en una mujer, ¿no? Si algo somos los hombres, somos brutos, ¿no? Entonces, no iba a poner a la sabiduría en el sí, o sea, no iba a poner a la sabiduría en el cuerpo de un hombre, ¿no? Entonces, esa es la idea. No, para nada, ¿eh? Estos cuentos feministas de que la Biblia es un libro misógino y eso, pues miren, parten de la ignorancia de las escrituras. Es la realidad. Es que si aíslas algunos versículos, Puede sonar claro que Claro. puede sonar así, pero pues en contexto con todo. Claro, pues estás hablando de una sociedad patriarcal, o sea, no puedes esperar algo diferente. Ahora, cuando entiendes, cuando desmenuzas el sentido de lo que está diciendo, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Oye, Pero, entonces sí. estas iglesias donde las mujeres están todas cubiertas con los velos, realmente no están mal. No, todo depende para qué, ¿no? Es que puede ser religioso, ¿no? Claro, Es y que miren, yo he hay visto una... varias congregaciones, bueno, creo que sí son cristianos, ¿no? Sí. Donde sí las mujeres entran al templo o demás con Sí. los velos, ¿no? Sí, pues miren, se ha prestado mucho para el fundamentalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el fundamentalismo? La Biblia a rajatabla, ¿no? Si la Biblia dice que te pongas zapatos verdes, tú no puedes usar rojos, porque ahí dice que verdes. No, pues entonces no tendrían manos ni ojos. Claro. No, claro, miren, el fundamentalismo es ridículo. O sea, cuando ves en redes sociales a alguien diciendo, es que ¿dónde dice en la Biblia que se celebra la Navidad? Bueno, ¿y dónde dice que uses YouTube o TikTok? Tampoco dice, y ahí estás, ¿no? Ahí estás quejándote. Entonces, es ridículo, es ridículo. O sea, la realidad es que no es a lo que Dios nos llamó. Luego ya llegaremos a Romanos 12, cuando habla del débil en la fe y de la conciencia. Es muy interesante. Y probablemente me corran de la iglesia cuando les dé esa predicación. Lo que la iglesia necesita son conciencias fuertes, no policías de la santidad. Es que tú Se los ya adelanto. dijiste algo importante porque ahora que Qué estuvimos bonita frase. en el concierto del Passion, Sí, o sea, digo, los testimonios y las prédicas o la Sí, clase sí. pequeña que se llegaba a dar ahí, pues tú te das cuenta que realmente pues esas personas sí vivieron esas cosas y Dios los transformó. ujú, Pero volvemos a lo mismo, yo voy entendiendo que esto es personal y eso me ha hecho ahora, en este año, pensar y decir, no voy a juzgar a nadie, ujú, porque solamente Dios conoce su corazón. claro. Y la verdad es que estos me proporcionan estos, como ahora yo puedo entender, Ujú. César Vidal me dice esto, Claro. Gordy me dice esto, Marco me dice esto, Ujú. a través de la palabra de Dios, Claro. obviamente. No Sí, está sí. fuera de lo Sí, que sí. dice aquí, pero siempre traen un contexto que, por ejemplo, con Gordy, ahora que escuché su prédica del domingo, Ujú, ujú, está muy fuerte. sí. O sea, de verdad que es como un máster que si no sabes, pues te quedas... Sí, llegas a la clase de avanzado 4 y dices que estoy escuchando, ¿no? Sí. Porque estaba hablando muchísimo del evangelismo, de cómo está ahora Ujú, ujú. hecho, Sí. o se está haciendo, pero que eso ya venía desde... Y te da todos los nombres Sí. de muy atrás. Miren, y eso trae mucha salud al pueblo de Dios. O sea, realmente los mayores problemas que enfrenta hoy el cristianismo son
por no tener una historia. Porque como que pensamos que la iglesia nació hace 20 años o 40 o 50 años y no es cierto. La iglesia lleva de perdida 1900 años en la tierra, ¿eh? De perdida. Y entonces cuando cortamos todo lo anterior, bueno, pues claro que empiezan a llegar novedades, ¿no? Oye, que si el ascetismo es esto, ¿no? Y tápate hasta el tobillo y hasta el cuello y no puedes hacer esto y no puedes agarrar una cerveza y no puedes ponerte esta ropa y no puedes ver esto y no puedes escuchar aquello. Miren, la intención puede ser muy buena, ¿eh? Pero eso genera un problema muy fuerte. No, y generas creyentes débiles, ¿no? Que no tienen una conciencia, como dice el propio, ¿se acuerdan? Ahí Hebreos 5, creyentes que no tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Es decir, su conciencia es una carnicería, todo es del diablo, todo está mal, y entonces eso sí genera división, porque volteas a ver al hermano que está escuchando a Luis Miguel y lo condenas y lo mandas al infierno. Dice, oye, déjalo en paz, deja que escuche a Luis Miguel a gusto. O sea, ¿saben? No hay una razón de peso para realmente, en lugar de unirnos, andarnos malmatando por cualquier tontería. Entonces sí trae mucho daño esto a la iglesia, ¿no? Ya, insisto, ya no me adelanto, ya se los ampliaré así mucho con Romanos 12. Okay. La regla es muy sencilla. Si a ti te afecta o a tu hermano le afecta, no lo hagas. Eso es todo. Si en tu casa tú te quieres sentar con tu esposa, cenar una carne y tomarte una copa de vino, gracias a Dios por la carne y la copa de vino. Ya. Oye, ¿no? y otra pregunta. Uh-huh. No, ya, mamá. La última, es que la explicación tuya, Sí. y hablaste del católico. Sí. Y entonces mi pregunta es, yo a muchos les he dicho, yo nací en una cuna católica, Sí. pero tú ahí expresaste cosas del credo, Sí. de que está bien católico, y Sí. no te entendí nada. Miren, lo hice con toda la Dije, intención de que... ¿qué onda con esto? Entonces, ¿cómo le voy a decir a una persona Sí. de compartir si él está diciendo que católico? Mire, la respuesta es muy amplia, pero les doy el digerido. Católica es una palabra secuestrada por la Iglesia romana, tal cual. Significa universal, ¿no? Claro. Católico significa universal, es decir, lo que ve Juan en el Apocalipsis, ¿no? Y me paré y vi una multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación, de todos lados. Esa es la iglesia. No es G316, ni semilla de mostaza, ni casa sobre la roca, ni la que ustedes me digan. La iglesia de Cristo no es ninguna de estas. Y al mismo tiempo es todas. En todos lados donde hay gente salva, está la iglesia. En todos lados. Todos los creyentes de todo el mundo, de todas las épocas de la historia. Esa es la iglesia católica, la universal. ¿Qué pasa? Que estos fulanitos ahí en Roma salen en el siglo IX con la tontería de que Pedro tiene una primacía sobre los demás apóstoles, lo cual es falso. La Biblia no lo dice así. Y se cuelgan de pasajes como Mateo 16, donde le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves. Y entonces, pura malinterpretación de la Biblia. Lucas 22 y Juan 21, que son esta conversación que tiene Jesús ahí con Pedro a la orilla del mar de Galilea, ¿se acuerdan? Donde le dice, apacienta mis corderos. Y entonces dice, ahí está, por eso es el Papa. Entonces dices, no. Le da las llaves porque es un mayordomo. El mayordomo no señorea, el mayordomo administra. Y este tema de las llaves, miren, nunca se interpretó así hasta el siglo IX, insisto. Todos los padres, Cipriano de Cartago, Orígenes, ¿quién más les gusta? Jerónimo, el mismo Agustín de Hipona, interpretaban estos pasajes como, número uno, una restauración a Pedro, porque Pedro apostató, negó a su maestro. Entonces, si 3 veces lo negaste, diría Agustín, pues 3 veces tengo que confirmar que me amas, ¿no? Esa es la idea, te estoy restaurando, Pedro. No es que te esté dando una revelación o una misión especial, ni mucho menos un lugar de honor por encima de tus hermanos. Miren, en la Biblia nunca van a encontrar una iglesia que dependa de una persona. No hay una.
el modelo de Dios es plural, varios pastores. ¿Por qué? Pues lo mismo que decíamos, si uno cae, el otro lo levanta. ¿Y qué pasa si uno de los pastores se vuelve loco y él es el único en la cabeza? No va a haber nadie que le diga, cuate, la estás regando. Pero cuando tienes varios pastores que están preparados, que son maduros y que conocen la fe, cuando uno se vuelva loco, los demás van a decir, oye, bájale porque así no es. ¿Qué es lo que termina sucediendo con la iglesia de Roma? Finalmente el obispo de Roma se pira y dice, mira, Constantinopla a mí me vale, y fulano a mí me vale, y Antioquía también, yo soy el bueno, y todos se sujetan a mí o se mueren, que fue lo que acabó pasando. Entonces ahí es donde Roma toma la preeminencia y se crea esta iglesia que hoy conocemos como católica. Está bien, católica romana si quieren. Y secuestran muchas cosas, ¿no? Agarran el credo y este es de nosotros, y agarran la palabra católica y este es de nosotros, incluso la palabra iglesia, ¿eh? Cuando hablan con un católico y hablan de la iglesia, ellos piensan que hablan de su iglesia, no de la iglesia universal, ¿no? Ellos se abrogan ese de, nosotros somos la iglesia, ustedes son chafas, ¿no? Ustedes son sectas, ustedes son esto y son aquello. Miren, no hay nada más absurdo y ridículo que esto. No lo enseña la Biblia, no lo enseña la tradición famosa que presumen, por lo menos, insisto, no por 9 o 10 siglos, y no lo enseña nadie. Ellos inventan tradiciones para acomodarlo todo a su modo. Entonces, esa es la respuesta más corta. La idea es no que nos llamemos católicos, sino que recuperemos nuestra identidad como cristianos históricos, si lo quieren ver así. Somos los mismos, la misma iglesia que conformaba Pedro, Juan, Santiago, Pablo, luego sus discípulos y luego los discípulos de sus discípulos, y así hasta hoy. Somos la misma iglesia. Nada ha cambiado, Dios no es menos poderoso y la iglesia no es menos fuerte que en esa época. Eso nos da mucha fuerza. Y como les decía en esa predicación, evita que alguien llegue un día y diga, ¿qué creen, muchachos? Todos han estado mal por 1900 años. Yo tengo la buena. Dices, no, bájale 2 rayas. O sea, mi iglesia lleva 2000 años enseñando lo mismo. ¿Cómo por qué ahora tú sales con que todos han estado mal? No. O sea, eso nos da salud en ese sentido. Nos evita novedades teológicas, que es lo que le ha hecho mucho daño al cristianismo. Y así nacieron los testigos, y así nacieron los mormones, y así nacieron los unicitarios, y toda la bola de personas que han estado mal usando la Biblia para perder a la gente, que son verdaderas sectas. Ahí no hay gente cristiana, ¿eh? En estas sectas no hay gente cristiana. Hay gente cristiana en los mismos católicos romanos, hay gente cristiana en los anglicanos, en los luteranos, en los bautistas, pentecostales, ahí hay gente cristiana. En estas sectas no. Ahí sí no hay nada. No hay nada. Es pura muerte. Anticristos los llama Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea, que no nos dejemos mover de la enseñanza histórica de la iglesia, que finalmente viene de Jesús. Y bueno, pues ahí está, ahí es donde está todo. Entonces, bueno, miren, váyanse a Romanos, vamos a ver algo aunque sea rapidito. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo Romanos. Ya acabamos la parte feíta o ya casi, ¿no? Hoy 5.2, ¿no? Sí, nos quedamos en 5.2, correcto. Entonces, miren, lo que sigue no tiene sentido sin lo anterior, ¿no? Romanos 5, 3, 4 y 5 no tienen razón de ser sin Romanos 1, 2, 3 y 4. Y les recapitulo así rapidísimo. Lo que vimos en Romanos 1, 2 y 3 es que todos estamos en la misma condición. El religioso, el pagano, ¿no? Y el judío somos lo mismo, pecadores al final del día. Es la conclusión a la que llega Pablo en Romanos 3, ¿no? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el 4, ¿se acuerdan? Nos da el ejemplo de Abraham y nos da ciertos elementos que vimos en su momento que nos hacen ver que realmente la gracia es lo que nos salva. Y en el 1.17, ahorita que he estado estudiando Romanos para podérselos compartir, me he estado echando varios comentarios. Y en el 1.17, Lutero lo llama la entrada al paraíso. Ese versículo así lo titula él. Es donde él encuentra la luz, donde deja de ser un monje, ¿no? Agustino, y se vuelve
hasta cierto punto en un cristiano converso. Sale de la oscuridad, piensa en la Edad Media y encuentra una chispa de luz en su Biblia, ¿no? Una Biblia encadenada, como decía Yergón, románticamente, ¿no? Entonces el cuate ahí encuentra la puerta y se mete y se pone a devorarse romanos, y eso es lo que desencadena la reforma, ¿no? Se da cuenta que le han estado viendo la cara, que el pasaje dice que es gratuitamente y a todo mundo le están cobrando hasta las amalgamas de las muelas. Entonces dice, a mí me están viendo la cara, esto no es así. Y bueno, efectivamente, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a ver, que son los versículos 3, 4 y 5, a ver hasta dónde llegamos. Miren, se los leo y les digo por qué no tiene razón de ser sin lo anterior. Fíjense, Romanos 5, 3. Y no solo, bueno, miren, les leo desde el 1 para que, y leemos la idea otra vez, después de tantas semanas. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, número 1, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, número 2, de la gloria de Dios. Entonces, ¿se acuerdan? La última vez vimos, bueno, antes de lo de Navidad, vimos 3 regalos que nos dio Dios cuando nos convertimos, ¿no? Que es la fe, la esperanza y la gracia, ¿no? Estos 3 regalos que Dios nos da el día que nos convertimos, cuando somos justificados por la fe, como dice aquí. Y lo que sigue, fíjense el 3, dice, y no solo esto. Es decir, como si no fuera suficiente la fe, la gracia y la esperanza. Dice Pablo, no solo esto, además nos va a dar otra cosa, un regalo nuevo. Fíjense, vamos a ver si les gusta el regalo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, el regalo número 4 son pruebas, son tribulaciones, son dificultades, ¿no? Qué buen regalo, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero yo nunca he recibido una mala noticia y me he puesto a brincar de alegría, ¿no? ¡Ay, qué padre, Señor! Desempleo, problemas económicos, enfermedad, problemas familiares, wow, era justo lo que estaba esperando. Nunca pasa y sería absurdo que lo hagamos, ¿eh? O sea, no hay forma. Pero, de acuerdo a esto, es un regalo también. Es algo que Dios nos da para nuestro bien, ¿no? Miren, se los adelanto, las pruebas y las dificultades son un medio de santificación que Dios usa para mejorarnos, ¿no? Para trabajar en nosotros. Y como que lo entendemos intelectualmente, ¿no? Sabemos que la prueba pues, nos va a hacer un bien. Pero miren, cuando estamos en medio, híjole, no es nada fácil, ¿no? Nada fácil. Pero realmente titubear es normal, es humano. Dios no está peleado con eso. Realmente lo que Dios quiere es que encontremos gozo en medio del sufrimiento, ¿no? Les decía en satélite que algo que a mí del año pasado para acá me ha estado haciendo mucho ruido en la cabeza son estos clichés cristianos, ¿no? Ya saben que si Jesús es relación, no religión, que si te da paz es de Dios, como que estas frasecitas que nos hemos aprendido de algún lado, no sé de dónde, y que nos hacen mal, ¿no? Entonces les decía es que si te da paz es de Dios, ¿no? Entonces digo, a ver, yo no me imagino a Moisés, ¿no? Cuando se encuentra con la zarza en llamas y Dios le dice, vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés diciendo, claro, si te da paz, es de Dios. No, el cuate el último que siente es paz, ¿no? Se pone a tartamudear, se pone a quejarse para no variar y se pone a pelear con Dios. No siente paz, ¿no? Piensen en Jonás, piensen en Pablo, ¿no? Si algo no tenía Pablo era paz, ¿no? Pablo narra su vida y dice que recibió 40 azotes menos 1 2 veces. Naufragios, me lo corrían todos lados, hablaban pestes de él, lo querían matar y lo terminaron matando. ¿Dónde está la paz de Dios? Me refiero a que no hay paz en un sentido de sentimentalismo, ¿no? Yo me siento en paz, me siento tranquilo, entonces por ende es de Dios. No necesariamente. Dios lo que quiere es que encontremos esa paz estando contentos en el lugar en donde estamos. Porque igual y la cosa está espantosa, horrible. Pero si estoy en el lugar donde tú, Dios, me quieres, ok, pues aquí estoy. Y esa es la paz que Dios quiere que encontremos.
Cuando Pablo ahí más adelante en Romanos dice que la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Es buena, agradable y perfecta, ¿qué piensan? Oye, pues sí, seguramente me voy a sacar la lotería y todo el mundo me va a querer y todo me va a salir bien y nunca me voy a enfermar y nunca me va a pasar nada. ¿Qué piensan de eso? No creo que sea así. Pues la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pues entonces lo que pasa es que nosotros lo entendemos con nuestros ojos. El bueno, agradable y perfecto es para Dios, no para nosotros. El bueno, agradable y perfecto de Dios puede ser espantoso, horrible y lo que quiera para nosotros. Pero acuérdense, Dios ya vio la película y Dios ya vio cómo acaba. Y benditos problemas que nos llevan a buscar a Dios. Ahorita les voy a leer una cita que les traje de un libro. Y es fuerte, pero Entonces, ¿cuándo vas a tomar una decisión? miren, para tomar una decisión, la Biblia es muy clara. En la multitud de consejeros está la victoria. Cuando yo pido consejo, y pido consejo correctamente en el sentido de se lo pido a las personas correctas y lo pido de la manera correcta, ¿y a qué me refiero? Todos sabemos quién nos va a decir lo que queremos escuchar, ¿están de acuerdo? Oye, me estoy malmatando con mi marido, con mi mujer todos los días. Pues le voy a ir a decir a mi amigo o a mi amiga incrédula para que me diga que ya me separe, porque yo me merezco ser feliz. Todos sabemos eso, ¿no? O cómo lo digo, ¿no? También sé qué botones apretar y qué palabras usar para que me digan lo que yo quiero escuchar. Miren, esos consejos no sirven de nada. Si yo soy honesto con Dios y realmente busco un consejo de alguien maduro en la fe y voy con la verdad, voy a recibir un consejo que viene de Dios, parto de esa base, ¿no? Y cuando pido 2 o 3 consejos y más o menos se alinean, pues puedo tomar una decisión correcta. Además, obviamente, de lo que Dios me revele a través de mi relación con Él, de mi oración, de mi lectura, ¿no? Eso es lo mejor para tomar una decisión realmente. ¿Por qué? Porque a veces las decisiones que Dios nos pide no nos traen paz, ¿no? Oye, vas a hacer esto, vas a ir aquí, vas a ir allá. Dios, ¿cómo crees? Piensen en que Dios les diga, vas a perdonar a esta persona. Todos sabemos qué persona, ¿no? Cada quien sabe qué persona. Vas a perdonarla. ¿Les da paz? No, Dios, no quiero. Dios, no sabes lo que me hizo. Dios, lo que quiera, ¿no? No da paz. Pero a veces hay que obedecer. Es todo, ¿no? Hay que obedecer. Con o sin paz, con o sin gozo, ¿no? En el momento. ¿Cuál es la promesa? Presencia, ¿no? Presencia, ahorita lo vamos a ver. Dios promete que cuando obedeces Él va a estar contigo, que cuando pasas las pruebas Él va a estar contigo. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace absolutamente toda la diferencia, aunque en el momento no te dé paz, ¿no? Entonces, miren, partimos, insisto, de la base intelectualmente de que la prueba nos va a traer un bien, que Dios la va a usar. Pero a veces como que vemos las pruebas como pausas en el plan de Dios, ¿no? Como que bueno, todo iba bien, pero de repente la enfermedad, la pandemia, la falta de trabajo, del negocio se fue a la quiebra, lo que ustedes quieran. Como que, híjole, ¿y ahora? Pues íbamos tan bien, Dios. Y ya se puso en pausa o ya se acabó o qué sigue, ¿no? Pero para nada esto, Dios no lo ve así, ¿no? Este fruto de las tribulaciones, como dice aquí el pasaje, lo que leímos, nos va a traer paciencia, ¿no? Para empezar. Y ahorita les digo qué significa paciencia. Pero bueno, no es Dios diciendo, muchachos, soporten. No es Dios diciendo, miren, ya les hablé de lo bonito, ¿no? De la paz, la gracia, la fe, y ahora viene algo feito que son las pruebas. No, Dios parte de la base de que todo es bueno, ¿no? Entonces, la justificación nos dio paz, sí, para con Dios es lo que dice el 5.1, pero es una paz eterna, no es una paz que depende de las circunstancias. Entonces, nuestra relación con Dios se va transformando poco a poco. No es lo mismo el primer día, la primera semana que conoces a Dios, que luego de 1 año, o luego de 5, o luego de 10, o de 20, o de lo que sea, ¿no? La idea es que tu relación con Él se vaya transformando. Que las luchas que tenías al principio, que eran muy complicadas, ¿no? Dios, voy al antro, Dios, le grito a mi esposo, Dios, como que ya después de ciertos años ya dices, pues ya entendí que no es por ahí, ¿no? Ya entendí que pues no tengo que preguntarte a Dios si voy a ir al baño, ¿verdad? Pero
sí te voy a preguntar las cosas importantes, ¿no? Mis luchas son otras. Entonces, no solo cambia el final, como que, insisto, nuestra percepción de la conversión es Dios nos llevó al cielo, nos libró del infierno y ya. Y no es cierto. Dios efectivamente sí nos libró del infierno, efectivamente sí nos va a llevar a la eternidad con Él, pero también cambia el camino. Todo lo que hay en medio, como diría Salomón, todo lo que hay debajo del cielo también es transformado. Y esa es la idea de este pasaje, que la tribulación nos podemos gloriar en ella porque nos va a producir buenos frutos. No es masoquismo, ¿eh? Insisto, nadie va a decir, Dios, qué padre que me enfermaste, qué padre que perdí este familiar, qué padre que tuve este accidente. Eso no sucede. Lo que Dios quiere que hagamos en este sentido, cuando dice nos gloriamos, es que tengamos confianza en Él, que podamos reconocer que algo bueno va a pasar. ¿Qué, cuándo y cómo? ¿Quién sabe? No es nuestro problema, diría Dios, ¿no? Estas tribulaciones no son problemas menores, ¿eh? La palabra que usa ahí es algo aplastante. Es lo que quiere decir la palabra que usa el griego. Algo que te muele, ¿no? Piensen en Jesús en Getsemaní, ¿no? Getsemaní es eso, piedra de molino. Y cuando está orando ahí, unas horas antes de ser arrestado, ¿se acuerdan cómo empieza a sangrar? Jesús está siendo triturado ahí. Desde un punto de vista no solo figurativo, literal, su cuerpo está a punto de morir por la presión que está sufriendo en ese momento. Entonces, esta brújula del sufrimiento nos lleva a buenas cosas. Cuando el creyente nuevo empieza a caminar con Dios, lo poco o mucho que sepa, Dios lo va a poder usar. Pero el dolor que sienta en ese momento, el sufrimiento, Dios lo puede usar también, no es inútil. La tribulación no es una señal de que Dios está enojado con nosotros o que estamos haciendo algo mal. La tribulación es, por el contrario, un mensaje que Dios nos manda en el que dice, estoy trabajando en ti. Eso nos hace gloriarnos en el dolor, en las tribulaciones, ¿no? Híjole Dios, pues por lo menos no me has dejado. Miren, yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? Dios, lo único que me sostiene es entender que si me está doliendo de este tamaño, es porque estás haciendo algo de este tamaño. Que no me has dejado, que no te has dado por vencido conmigo, ¿no? Que a pesar de mí mismo, todavía puedes hacer algo. Y entonces eso cambia todo. El problema sigue igual, ¿eh? La tribulación es la misma, pero la perspectiva cambia. Porque ya no es el aquí y el ahora, no es el momento, no es la circunstancia. He tenido la oportunidad de ver diferentes tipos de personas, por decirlo, ya pasando por tribulaciones. Y una constante que tenemos todos es nuestra oración, ¿no? Viene la prueba, viene la tribulación y nuestra oración es que se acabe, ¿no? Entonces piensen en la señora que se le va el marido y su oración es que regrese Dios, que regrese y que regrese y que regrese. Y cuando regresa, sale peor. Y entonces dices, esa no era la solución, ¿no? Dios, no tengo chamba, el negocio se fue a la quiebra, dame dinero, y dame dinero, y dame dinero. Y efectivamente llega el dinero. Esa no era la solución. ¿Y cuándo te das cuenta de eso? Pues cuando repites la prueba, ¿no? Cuando viene otra vez y te das cuenta que no era la solución, que no estabas así porque se fue el fulano o porque no tenías lana, sino porque Dios estaba trabajando en ti. Y entonces sufriste lo bruto, ¿no? Sufriste sin propósito, no había nada. Entonces el justo, el que es justificado, el creyente sufre con esperanza, ¿no? Porque sabe que Dios no está desperdiciando su dolor, sabe que a diferencia del que no es creyente, del que no es hijo de Dios, su perdón es un perdón que tiene redención, que va a ser cambiado. Y ahorita les doy un versículo de eso, pero miren, les voy a leer la cita del libro que les decía. Dejen que lo encuentren. Ya, el libro se llama El problema del dolor. Y el autor es C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia. Es muy, muy, muy famoso. Les recomiendo un montón sus libros. El cuate le giraba la piedra durísimo. Y es muy profundo. Miren, les voy a leer. Fíjense, está muy fuerte. Dice, Dios que nos ha creado sabe lo que somos y conoce que nuestra felicidad se halla en Él.
pero nosotros nos negamos a buscarla en Él tan pronto como el Creador nos permite rastrearla en otro lugar en el que creemos que la encontraremos. Mientras lo que llamamos nuestra propia vida siga siendo lisonjera, no se la ofreceremos a Él. ¿Qué otra cosa puede hacer Dios en favor nuestro, salvo hacernos un poco menos agradable nuestra propia vida y eliminar las fuentes engañosas de la falsa felicidad? Precisamente en este instante, en el momento en el que la providencia divina parece ser más cruel, es cuando la humillación divina, la condescendencia del Altísimo, merece mayores alabanzas. Dice, me preocupa muchísimo la posibilidad de privar a alguien de la verdad. Permítaseme suplicar al lector que intente creer solo por un momento que Dios, que ha creado a las personas, puede tener una razón para pensar que su modesta prosperidad y la felicidad de sus hijos no son suficientes para hacernos bienaventurados, que al fin y al cabo todas estas cosas desaparecerán y que serán desgraciados si no han aprendido a conocerle a Él. De ahí que los aflija para prevenirles sobre las insuficiencias que habrán de descubrir algún día. Su vida y la de sus familias se interpone entre ellos y el reconocimiento de su necesidad. Por eso Dios hace que la vida sea menos dulce. Entonces, fíjense cómo Dios dice, aún lo que tú consideras bueno es un estorbo cuando no pones los ojos en el lugar donde los debes de poner. Y lo que está diciendo aquí C.S. Lewis es que a veces Dios nos tiene que incomodar a tal punto que nos demos cuenta que no tenemos nada más que a Él. Y eso implica a veces perderlo todo. Todo. El ejemplo clásico es Job, ¿no? Job, ¿se acuerdan? Pierde todo. Le quitan a los hijos, ¿no? Le quitan la lana, le quitan el respeto que tenía, le quitan todo. Lo único que no pierde, ¿se acuerdan? Es a su esposa. No sé si eso fue premio o castigo. No, no es cierto. No. Sí, sí, exacto. Maldice a Dios y muérete. Entonces, miren, ya nada más faltó la suegra, ¿no? O sea, eso es lo único que le faltó. O tal vez sí está en Job 41, el Leviatán, no sé a qué se refiere, pero miren, es el ejemplo clásico. Y como que romantizamos a Job como el cuate que sufrió y era como que agachó la cabeza y dijo, sí, cierto, Dios. Pero miren, el libro de Job es mucho más humano que eso, ¿no? No simplemente es un Job agachando la cabeza y aceptando el sufrimiento, que hasta cierto punto sí, pero también es un cuate que se voltea y le grita a Dios, ¿en dónde estás? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Piensen en lo que les acabo de leer. En alguien que no era malo, ¿eh? Cuando Dios le permite al Satán tocar a Job, no es por castigo, sino para limpiar a Job un poquito de lo que traía. Los reto a que lean el libro de Job y encuentren una falla en Job. La Biblia no lo ventanea, ¿no? Como sería David, como sería muchos. Hay varios personajes a los que la Biblia no ventanea. José, ¿no? El hijo de Jacob, Daniel, Job sería otro, ¿no? Dios decidió no poner sus errores en la Biblia, ¿no? Por alguna razón. Los tenían, seguramente los tenían, ¿no? Lo único que menciona de Job es que se afligía todos los días, ¿se acuerdan? Por sus hijos. Sí. ¿Dónde estaban los ojos de Job? Aquí. Aquí. Y eso es lo que Dios no quiere. Oye, ¿está mal si cuido a mis hijos? No, no, al contrario. Dios parte de la base de que te los prestó un rato para que cuides de ellos, para que los hagas personas que lo busquen. Eso está bien. Pero cuando lo haces con los ojos aquí, no funciona. Entonces lo que Dios está haciendo es darle una limpiadita a Job. Además de que estaba rodeado, ¿se acuerdan? De unos pelmazos que decían que eran sus amigos y no lo eran. Job es un libro muy real cuando lo leemos en el contexto correcto, ¿no? Cuando vemos a la desesperación del cuate que se lo está llevando el tren y no sabe qué hacer. Y se voltea al cielo en busca de respuestas. Y les pregunto, ¿la respuesta llega? No, no llega. O sea, lo único que obtiene de Dios es la presencia de Dios. Dios lo regaña hasta cierto punto, ¿se acuerdan? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estabas? Tú no tienes idea de mis planes. Ese es el punto, ¿no? Entonces, a todas las preguntas que le hace Job, no hay respuesta. No es que Dios le mandó un PDF con, mira, la pregunta 1, la respuesta es tal. Y la 2 es tal. No le explicó. Simplemente le dijo, yo estoy aquí, Job. No necesitas otra cosa. Entiendo que estás sufriendo, entiendo que perdiste todo, pero yo estoy aquí. Y la historia termina bien, ¿no? La historia termina bien, recupera, ¿se acuerdan?
más de lo que tenía, los hijos, las casas, la lana, lo que quieran. La historia termina muy bien. No por las circunstancias, sino porque Job entendió que no tenía nada más que a Dios. Y entonces cobra mucho sentido cuando le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí es de verdad. Ahora ya no es de dientes para afuera. Porque miren, cuando nos está yendo bien, es bien fácil ser agradecidos. Dios, gracias por esto, y gracias por el viaje, y gracias por la nave, y gracias por la casa. Es muy fácil. Pero cuando no tenemos nada, miren, no hace mucho yo estaba peleándome con Dios, ¿no? Dios, es que tú no me contestas, ¿qué está pasando, no? Y ya, después Dios me hizo entender que eso, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Tú quién eres? ¿No? Hasta cierto punto Dios diciendo, mira, yo soy el alfarero y yo hago con el barro como a mí se me pegue la gana. No eres nadie para decirme qué hacer o qué no hacer, ¿no? Miren, Dios no es así, ¿no? Yo como soy así me lo imagino así, pero no, para nada, ¿no? Dios lo que nos promete es su presencia. Sé que te está yendo mal, sé que está feo, pero yo estoy contigo y eso es todo lo que importa, ¿no? La tribulación tiene un propósito que es inevitable, ¿no? Dice, miren, les vuelvo a leer el pasaje de Romanos, el 8:4. Bueno, desde el 3, la mitad del 3, fíjense. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. 5:3. Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Ese es el punto, ¿no? Dios está trabajando. Y entonces dice que la prueba produce paciencia. Nos produce una manera de esperar correcta, ¿no? Nos produce una manera de poner nuestros ojos en Dios en medio de la tribulación y decir, Dios, sé que esto acaba bien, porque voy contigo. Y esa esperanza, dice, perdón, y esa paciencia, dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. No es que la paciencia produzca una prueba o una tribulación más. Lo que está diciendo es que nos prueba, ¿no? Esto nos da carácter, es lo que les quiero decir, ¿no? Cuando pasamos por la prueba y cuando más o menos la vamos librando bien, porque miren, nunca vamos a ser perfectos y hay días buenos y días malos, pero cuando en general vamos bien, eso nos produce carácter. Carácter que no tendríamos de otra forma. Cuando leemos el Salmo 23, ¿no? Es muy padre, ¿no? Es como diría un discipulado, una oveja presumiéndole a la otra a su pastor, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y tú dices, wow, qué bonito, ¿no? Yo eso quiero. Y lo enmarcamos y lo ponemos en el separador. Y es muy bonito, es una promesa muy padre. Del 1 al 3, ¿no? Cuando llegamos al 4, como que ya no nos gusta tanto, ¿no? O pensamos que esa ya no es promesa, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, los pastos sí me gustan y las aguas también, pero el valle de sombra de muerte no me gusta. Ese no, Dios. Esa no es promesa. Esa, bueno, pues sí nos toca, pero pues igual y no nos toca. No, sí nos toca. Porque en el valle de sombra de muerte aprendemos a ser pacientes. En el valle de sombra de muerte aprendemos a confiar en Dios. En el valle de sombra de muerte se nos quita el orgullo. Se nos quita todas estas cosas incorrectas que por naturaleza tenemos. En el valle de sombra de muerte. No hay de otra. Entonces sí, necesitamos pasar por el valle de sombra de muerte, ¿no? Y la promesa viene después. Entonces ahí voy a escuchar tu voz, ahí me vas a seguir guiando, ¿no? Y luego aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aún en medio de lo que está horrible, Dios, tú me das de comer. Llenas mi copa, mi copa está rebosando, no me falta nada. Al contrario, me sobra, ¿no? En manos de Dios el sufrimiento no es inútil, insisto. Como dice Gorri, no es pare de sufrir, ¿no? No sufra lo bruto. Pues sí, el del mundo sufre, nosotros también, pero nosotros con propósito. El de allá afuera no. El de allá afuera sufre esperando, pues vayas a estar a saber qué, ¿no? La siguiente briaga, la siguiente droga, para callar la conciencia, para dejar de sufrir un ratito. Nosotros, pues miren, si no tuviéramos la esperanza en Cristo, pues yo también me iba a embriagar, ¿eh? O sea, es la realidad. No hay manera. Sí, o sea, a ver, aviéntense esta vida sobrios, ¿no? No hay forma.
Pero bueno, nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está puesta fuera de Él, en el que no cambia, en el que no duerme, en el que no nos va a dejar. Y esa es precisamente la idea del versículo 5, ¿no? Se los vuelvo a leer, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al igual que a Job, lo único que nos prometen a nosotros es la presencia. No que Dios va a quitar la tribulación, no que no la vamos a pasar, no que Dios la va a cambiar mágicamente. Lo que nos promete es que va a estar con nosotros. Que en medio de lo que parece inestable, horrible, oscuro, incierto, todos estos adjetivos que podríamos darle a la prueba, cualquiera que sea que estemos viviendo, ahí está Dios. Y Dios no es indolente, ¿no? Siempre me gusta pensar en este pasaje de Juan 15, ¿no? Donde Lázaro muere y como que Jesús va de un extremo a otro, ¿no? De repente es como, voy a ponerlo entre comillas porque no es así, pero así parece en el pasaje, ¿no? Es como indolente, ¿no? Oye, Lázaro está enfermo. Sí. Aguántame. Y se espera 4 días, ¿no? Y entonces, oye, pues muévete, cuate, ¿no? ¿Cómo? Y cuando llega a ver a las hermanas, ¿se acuerdan? El reclamo. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Dios, si tú me hubieras ayudado, si tú hubieras estado, esto no habría pasado. Y la respuesta de Jesús, ¿se acuerdan? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Wow! ¿No? Te sienta por completo, te desarma. Lo que viene a continuación es una escena de Jesús llorando. Y dices, cuate, ¿por qué lloras? ¿Qué no lo vas a resucitar? No eres Dios. Sí, pero no soy indolente, ¿no? Diré Jesús, yo entiendo lo que están sufriendo, entiendo lo que están viviendo, porque yo también soy hombre. Y entonces Jesús está chillando ahí por su amigo, porque ve a las hermanas deshechas seguramente, ¿no? Y se pone a llorar. Y entonces manda ese mensaje de, no estás solo, yo sé lo que es el dolor, ¿no? Y ya, después lo resucitan. El punto es que no tenemos un Dios, como diría la carta de los Hebreos, que no sepa lo que es el dolor, que no sepa lo que es cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Y eso sí hace una diferencia. Porque no podemos voltearnos con Dios y decirle, pues sí, claro, porque tú eres Dios y tú estás ahí arriba y no sabes lo que yo estoy viviendo. No, yo lo sé, ¿no? Bien, no sé si lo han pensado, pero a la diestra de Dios está sentado un hombre, un ser humano. No sé si lo han dimensionado en ese sentido, ¿no? Oye, no, pero Jesús es Dios. Sí, pero Jesús es un hombre también, ¿no? Y no lo puedes separar. Esa es la conclusión a la que llega la iglesia en uno de los concilios, ¿no? Cuando están precisamente peleando con Arrio, piensen, es un testigo de Jehová de la antigüedad, ¿eh? La misma doctrina. No, Jesús no es Dios, Jesús es un ángel, es algo inferior. Y llega la iglesia y dice, no te equivoques. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y llegan a la conclusión de que no se puede separar, no es que haya mitad hombre y mitad Dios, no, es completo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces cuando volteas a ver la Trinidad, en un sentido figurado, y ves que está Dios Padre, el Espíritu, y a la diestra, a la derecha, está sentado un ser humano como tú y como yo. Dices, órale. Entonces, no hablamos otro idioma. No estás lejos, ¿verdad? Y Cristo diría, no estoy lejos. Y no estoy clavado en una cruz, como te lo presenta la iglesia muerta. Y no estoy en un cuadrito ni en el pesebre. Estoy vivo y estoy en la gloria y tú vienes para acá. Y es más, yo ya te veo aquí. Entonces, miren, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Miren, váyanse a Romanos 8, nos adelantamos tantito y terminamos ahí. Quiero decirles, ¿dónde hace sentido el sufrimiento? Les adelanto, no es en esta vida, ¿eh? No es. Pero podemos vivir con esta esperanza. Fíjense, es 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, va a llegar un día en el que Cristo va a reinar. Hoy no reina todavía,
¿no? Nos queda claro, digo, si este es el reino de Dios, pues qué chafa, ¿no? O sea, perdón, pero que se ande peleando, que ya Estados Unidos se ande paseando aquí en México como Juan por su casa, sería un reino bastante chafa de parte de Cristo, ¿no? Cristo todavía no reina, ¿se acuerdan? Es el ya, pero todavía no. Cristo ya venció, pero todavía está en proceso, ¿no? Pero va a llegar un día en el que sí. Va a llegar un día en el que el milenio, como nosotros lo entenderíamos, va a llegar. Y entonces ahora sí, muchachos, todo lo que padecieron conmigo, yo se los voy a recompensar. Piensen en David. David dice el pasaje que está huyendo de Saúl en las cuevas y llegan como 400 hombres, ¿no? Y ahí llegamos nosotros, los endeudados, los cojos, los ciegos. Llegamos, ¿no? Y ahí andan de cueva en cueva con él. Cuando David reina, pues ¿quiénes creen que son los principales, no? A ver, vente, tú eres el de gobernación y tú eres el de hacienda, ¿no? O lo que haya sido. Claro, tú estuviste conmigo en las malas, ¿no? En las difíciles. Pues por supuesto que cuando me vaya bien, vas a ser el primer beneficiado, cuate. Eres el del proceso, ¿no? Entonces sí, así. Esa es la esperanza. Entonces dice Pablo, ninguna cosa que podamos vivir en esta vida, por fea, difícil, espantosa que sea, se compara con lo que vamos a ver, con la gloria venidera. Insisto, Dios ya vio la película, ¿eh? Dice Pablo en Colosenses que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. ¿A cuánto estamos de eso? Se los pregunto. Faltarán de aquí a septiembre 10 años, 100 o probablemente 10 segundos, ¿no? Estamos a un latido de distancia de la gloria venidera. Si nos vamos de esta vida, llegamos a la presencia de Dios y ahora sí agárrense, muchachos, ahora sí, ya, a gozarnos, a reírnos, a disfrutar nuestra compañía con Dios, sin el mundo, sin el pecado y miren, sin nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pues sí, finalmente ya te despojé de esto que nada más no te dejaba estar conmigo, ¿no? Que nada más te tenía luchando entre si hacías o no hacías, o decías o no decías. Pero ahora ya podemos disfrutar. Entonces miren, sí nos gloriamos en las tribulaciones, definitivamente. Por contraindicado que esto suene, por ridículo que suene, ¿no? Dirían, alguien que no lo entienda, que no sea creyente sobre todo, va a decir, pues estos están locos, son sadomasoquistas, o hay algo mal con ellos. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Miren, les termino. Incluso Sí. dicen como que los cristianos, o sea, que Dios nos enseña como a sufrir. Sí. Sí, sí. O sea, como Pues mira, como a no amar la vida. Justo. claro. Y es negación, ¿eh? O sea, es negación porque el que dice eso parte de la base de que él no sufre. Pues miren, díganme cómo le hacen, porque yo no conozco una persona en esta vida que no sufra. El otro día le decía a una persona de broma, ¿no? La vida es horrible. La vida es horrible. Sí, te enfermas, te defraudan, todo pasa, te chocan, se enferma tu perro. Y miren, cuando se enferma un perro es horrible, porque uno se trata hasta en el similares, ¿no? La consulta de 50 pesos, pero el perro no, ese tiene que ir al hospital y te cobran 5,000 varos, que la radiografía y la vacuna. Entonces, miren, cosas tan ridículas son difíciles. O sea, no podemos menospreciar algo, ¿no? Entonces, miren, el dolor nos forma, el dolor realmente nos nutre. Ya no se los leo, pero en este libro, se los recomiendo un montón que lo lean. Pero dice, hay una frase que es la más famosa de ese libro, y dice que el dolor, Dios lo usa como un megáfono para despertarnos cuando estamos dormidos. Entonces, piensen en Dios cuando estamos embelesados en el negocio, en las vacaciones, o cosas que no son malas, insisto, no es malo. Pero a veces estamos tan metidos que Dios tiene que llegar a, hey, ya despierta, ya deja de perder el tiempo, ¿no? Entonces sí, duele, pues sí, partimos de esa base. Miren, les termino con esto. Hay una canción que estoy seguro que han escuchado, ¿no? Se llama Paz en la tormenta. Es una canción preciosa, ¿no? Preciosa. Y no sé si saben la historia de la canción. Esta canción originalmente se escribió en inglés, ¿no? Obviamente, como muchas. La escribió Kirk Allen, se llama el compositor.
y es de los 70s. El cuate le escribe luego de que su esposa y su bebé mueren en el parto. Imagínense lo que estaba pasando el cuate, ¿no? O sea, imagínense lo que estaba sintiendo. ¿Qué sufrimiento hay equiparable a eso, ¿no? Como decían, miren, el que pierde a sus papás es huérfano, ¿no? Y el que pierde a su esposo es viudo, pero el que pierde un hijo no tiene nombre, ¿no? Y es cierto. Entonces piensen ahora por partida doble, ¿no? Ahora perdí a la esposa y al hijo. Y entonces la canción es preciosa, ¿no? Y entonces cuando dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedes seguir. Y miren, si han estado en una situación así, no hay otra forma. A veces sí ya no puedes seguir, ya no hay fuerza, ya no hay nada. Y lo único que te sostiene es entender esta guajira idea de que Dios cuenta tus lágrimas, como dice un salmo, ¿no? Están en mi redoma, están en una copa que yo estoy recogiendo. Ninguna de tus lágrimas es en vano. Y a veces es lo único que tenemos. Pero miren, la canción, en la estrofa, en la parte final del coro, dice, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz en medio de la tormenta. Vaya que nos hace falta muchas veces, ¿no? Vaya que esta esperanza realmente nos reconforta y nos ayuda a seguir. Entonces, miren, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que cada sufrimiento de nuestra vida no sea en vano y sobre todo que Él esté con nosotros. Con eso ya ganamos. No necesitamos nada más. Entonces, miren, pues vamos a orar y nos vamos. Bendito Dios. Sí. Los personajes que estuviste mencionando. Sí. Sí. Son los llamados padres de Son los padres de la iglesia. Ellos piensen, son siglos, pues más o menos del 1 al 4, por ahí. Y la iglesia histórica reconoce 150. Y pues como les digo, es valioso porque están muy cerca de la fuente, ¿no? Son los discípulos de los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Entonces, si alguien recibió la enseñanza pura, son ellos. Entonces, sí, es muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a orar. Dios bendito, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste retomar. Gracias por esto que tú nos has dado, Señor, por la vida, primero para estar aquí, porque nos permitiste llegar con bien. Y gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos has dado esta consolación y esta enseñanza a través de lo que dejaste escrito. Gracias por los regalos preciosos que nos has dado, por la fe, por la paz, por la gracia, por la esperanza, pero también gracias por las tribulaciones. Gracias porque sigues trabajando en nosotros, porque no nos dejas y porque todavía te servimos, Dios. No te has dado por vencido con nosotros. Gracias, te pedimos que estés con nosotros, que no nos dejes, que no permitas que las tribulaciones sean tantas que nos hagan desmayar. Que tú nos guíes a través de las tormentas, Dios. Te pedimos mucho por esta iglesia, te pedimos mucho por la casa de Arturo y de Claudia, de su familia. Que tú sigas guiando esta obra, que tú sigas haciendo tu voluntad en ella. Padre, que la hagas crecer, no solo en número, sino en gracia, sino en gloria, para darte la honra en todo, Señor. Llévanos con bien, permite que dejemos todas nuestras ansiedades en ti, que descansemos, Señor, que podamos encontrar esa paz. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo y para gloria tuya. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga.